palabra de Dios, nuestra frase favorita es: abran sus Biblias en Hechos capítulo 21. Vamos a leer versículo 1 al 6, por favor. Hechos 21, 1 al 6. ¿Ya están ahí? Yo te animo a que traigas tu Biblia. Ese es un buen propósito de año nuevo. Trae tu Biblia porque ahí es importante que subrayes y que vayamos juntos. Dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y mira esto: ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Recuerda que estamos en la última parte del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El día de hoy lo vamos a terminar. Él va en camino hacia Jerusalén, como puedes ver ahí, y pasa por ciudades como Pátara. Bueno, sale de Mileto. Si estuviste aquí el domingo pasado, sabes que nos quedamos en la ciudad de Mileto. De ahí sale, va a Pátara, de ahí pasa cerca de Chipre y llega a una ciudad llamada Tiro. Ahí había cristianos, había discípulos. Entonces Pablo aprovecha para ver a los discípulos y se queda con ellos una semana ahí, porque él quería llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés que los judíos celebran. Pero qué interesante que ahí puedes ver en tu Biblia, en el versículo 4, que estando ahí en Tiro, con los cristianos de Tiro, dice que ellos le decían a Pablo por el Espíritu que ¿qué? Velo en tu Biblia, versículo 4. Ah, ¿verdad? Porque no está en la pantalla, ¿verdad? Traigan sus Biblias. Versículo 4, que no subiese a Jerusalén. Qué interesante. Pablo sabía que Dios lo había llamado a ir a Jerusalén. Pablo ya sabía, porque el Espíritu de Dios le había dicho directamente que iba a sufrir allá en Jerusalén. Que allá en Jerusalén lo iban a arrestar por predicar el mensaje de Dios y lo iban a llevar encarcelado a Roma. Pablo ya lo sabía. Y entonces cuando llega aquí a Tiro, 2 ciudades antes de llegar a Jerusalén, los cristianos que estaban ahí también entendieron por parte del Espíritu de Dios que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Entonces imagínate, tú estás en tu casa, recibes a un hombre de Dios que va de paso y Dios te dice: dile a ese hombre que a la ciudad donde va a sufrir. Lo van a arrestar, lo van a maltratar y lo van a encarcelar el mismo emperador Nerón, que era perverso. Obviamente ellos le decían a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén. Sin embargo, lo que vimos el domingo pasado fue que sí era la voluntad de Dios que fuera a Jerusalén. Lo que estaba pasando aquí es que el Espíritu de Dios le estaba advirtiendo para que se preparara para lo que venía. No era que no tenías que ir. Obviamente los amigos de Pablo ahí en Tiro, al saber que iba a sufrir, pues la conclusión humana lógica es: no vayas, porque tendemos obviamente a evitar el sufrimiento. Y está bien, pero no cuando estás frustrando un plan de Dios, porque sí era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén. Entonces era una indicación para prepararlo, no para detenerlo. Qué importante es dejarnos llevar por el Espíritu Santo y por su palabra, y no por nuestras emociones y nuestro enfoque de terrenal de evitar el sufrimiento. No podemos llegar al 2025 con esa mentalidad de poner en primer lugar nuestra comodidad, lo terrenal, sino levantar nuestra vista a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cumplir con esa voluntad de Dios y ese llamado de Dios. ¿Por qué? Es muy claro, si conoces la palabra de Dios, has estado aquí los domingos, desde el inicio que Dios llamó a Pablo, lo llamó con un propósito específico. Lo llamó a predicarle a reyes y le dijo que iba a sufrir por ello. Y lo vamos a ver más adelante. El hecho de ir a Jerusalén y que lo arrestaran y lo llevaran a Roma, le dio la posibilidad de predicarle a reyes. Por ejemplo, al rey Agripa, al rey Félix y al mismísimo César, que es el emperador Nerón. Tuvo la oportunidad de predicarles. Por ejemplo, en Hechos 9, no lo dice, Hechos 9, 15, 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, no cristianos, y de reyes, y de los hijos de Israel, para
porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿saben qué? Este viaje que Pablo iba a ir a Jerusalén era el cumplimiento de esta profecía. Era el cumplimiento del llamado de Dios para Pablo. O sea, sí tenía que ir a Jerusalén, pero sí le estaba advirtiendo y le estaba recordando que iba a sufrir. Es una gran lección para nosotros. Es decir, apunta en tus notas esto. Si quieres realmente experimentar el 2025, todo lo que Dios tiene para ti, busca cumplimiento, aún y que sea por medio de sacrificio y sufrimiento. Busca cumplimiento aún y que sea por medio de sacrificio y sufrimiento. Es decir, la prioridad para ti en el próximo año es que se cumpla lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente eso va a implicar sacrificio, entrega, cambios, decisiones y quizás sufrimiento. Pero nosotros no vemos la vida como la ve todo el mundo, donde ellos sus propósitos de año nuevo son los mismos de siempre, todos bien choteados. A ver, dígame algunos de ellos. ¿Cuáles son los típicos propósitos de año nuevo que hace el mundo? A ver, alguien dígame. Exacto, ese es el número 1, bajar de peso. Ustedes lo han hecho, no se hagan. Bueno, algunos creo que no, no es cierto. ¿Qué otro? Viajar. ¿Qué otro? ¿Qué otro propósito de año nuevo se hacen? A ver, ayúdame. Ahorrar, muy bien. ¿Alguien más? Ejercicio, claro. Oye, a los dos les diste. Es el 1 y el 2, hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Qué más? Leer la Biblia. Ándale, por fin. ¿Desde cuándo esperaba algo así? Ahora, otros tener una empresa, etcétera. Pero a ver, solteros, a ver quién de aquí está soltero, levante su mano. A ver. El propósito número 1 para los solteros, ¿cuál es? Señor, que este año me case. Que este año llegue la prometida o el prometido, ¿verdad? Bien. Y eso no está mal. Eso no está mal, pero sí lo está cuando eso es tu prioridad. Ahí está el problema. ¿Por qué? Somos personas que amamos a Dios. Amén. Que vivimos para Dios. Somos hijos de Dios. Antes que todo eso, anhelamos que se cumpla el llamado de Dios para nuestras vidas en el 2025. Que Él haga lo que quiera hacer con nosotros y a través de nosotros. Que crezcamos, que avancemos en el caminar con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues eso va a requerir entrega, sacrificio, dedicación, disciplina, decisiones y a veces sufrimiento. Pero nosotros tenemos una manera de ver la vida de una manera distinta, una manera más alta que simplemente buscar algo terrenal y pasajero. Te lo voy a decir claramente. Si deseas ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para ti este próximo año, necesitas ver la vida de un enfoque diferente. No como el mundo lo ve. No con tu vista puesta en lo terrenal y en la comodidad, porque ahí no está lo que Dios tiene para ti. Apunta en tus notas. Primera acción para prepararte para lo que viene: levanta tu mirada. Levanta tu mirada. Es decir, pon un enfoque eterno, no terrenal y temporal. Si no lo tienes, no vas a entender y te vas a perder todo lo que Dios quiere hacer contigo. Si ves el 2025 y dices, cada día que Él me dé en ese año, quiero invertirlo en algo que realmente valga la pena, no en algo pasajero, vano, algo que realmente impacte toda la vida y la eternidad. Si lo ves de esa manera y vives así y lo inicias así, vas a estar listo para entender lo que Dios quiere hacer contigo, y entonces vas a ver oportunidades que antes no veías para crecer en el llamado primero personal, que tú crezcas con Dios en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tus hijos, en tu escuela y en el ministerio, en la iglesia, en lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, piensa lo siguiente: si Pablo hubiera puesto su vista en lo terrenal, en la comodidad, en el placer egoísta, obviamente no hubiera ido a Jerusalén, porque él sabía lo que iba a pasar ahí. No hubiera ido a Jerusalén, entonces no lo hubieran arrestado y no lo hubieran encarcelado en Roma. Y eso, ¿sabes qué hubiera pasado? Si hubiera pedido la oportunidad de predicarle a los reyes
se hubiera pedido la oportunidad de predicarle y que se convirtieran los soldados romanos del César, se hubiera pedido la oportunidad de escribir las hermosas cartas como Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, que han bendecido a tanta gente por la eternidad desde entonces hasta hoy y más allá. Todo eso se lo hubiera perdido si hubiera hecho caso a lo que dice el versículo 4. Los discípulos le decían que no subiese a Jerusalén. Si Pablo hubiera hecho caso, se hubiera perdido de todas esas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la gran enseñanza. No se trata de evitar el sufrimiento o de evitar los problemas. Se trata de ir hacia adelante a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Obviamente, ahora, esos discípulos estaban bien intencionados, pues amaban a Pablo. Si tú amas a alguien y Dios te dice, ¿sabes qué? Esa persona, si va a esa ciudad, lo van a arrestar, lo van a golpear, lo van a encarcelar. Tú vas a decir, oye, no vayas, ¿verdad? Era una buena intención, pero hay algo mucho más allá, que es el cumplimiento del llamado de Dios en la vida de una persona. Entonces, Pablo era alguien muy enfocado. Por ejemplo, en Filipenses 3 dijo, hago una sola cosa, no hago 2 ni 3, una sola cosa, me olvido del pasado y me enfoco en el futuro, en el llamado del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Persigo esa meta, decía él. Entonces, obviamente, los planes de Dios son eternos, no son temporales. Si deseas caminar en ellos, tienes que tener el mismo enfoque, porque la adversidad siempre vendrá a golpear tu humanidad, lo terrenal. Por eso, para avanzar en Plan 2025, necesitas no poner tu vista, amor y esperanza en ello. Haz lo que dice Colosenses 3, 1 al 2. Pues si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Otro personaje muy interesante que también sufrió, que también iba a ir a Jerusalén, que también Dios le dijo que iba a sufrir ahí, y también llegó a Jerusalén, sufrió, lo arrestaron, pero a él lo crucificaron. ¿Quién fue? Jesús. Y él sabía eso. Y aún así continuó yendo a Jerusalén porque ese era el llamado de Dios en su vida, lo puso en primer lugar. Este 2025 pone el llamado de Dios en tu vida en primer lugar y tu vida va a ser totalmente distinta. Ahora, ¿recuerdas, por ejemplo, en Mateo 16, Jesús le dice a sus discípulos esto? Dice, ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén y allá me van a arrestar y me van a crucificar. Y uno de los discípulos brincó a decirle, Señor, pues entonces no vayas. ¿Quién fue? Pedro. Le dijo, lo tomó aparte, le dijo, Señor, si vas a ir a sufrir a Jerusalén, pues mejor no vayas. Gracias a Dios que no le hizo caso. ¿Por qué? Si le hubiera hecho caso, ¿qué hubiera pasado? Aquí no estuviéramos tú y yo, estuvimos perdidos por la eternidad, ¿verdad? Entonces, el Señor lo escucha porque le dice, obviamente le dice, pues ¿cómo vas a sufrir? Pobrecito de ti. No, evita el sufrimiento al máximo. Y Jesús lo escucha y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tienes razón, mejor no voy a ir. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Este 2025, pon tu mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Es el mismo pensamiento. Es importantísimo que desde ahora te enfoques. ¿Por qué? Porque si empiezas el 2025 enfocado en lo que Dios desea hacer contigo y buscas oportunidades para crecer en eso, las vas a encontrar. Mira el ejemplo de alguien que estaba enfocado y su vista la tenía más allá que todos los demás. Y estoy hablando de Milton Hershey. Cuando digo Hershey, ¿qué te recuerda? Chocolates. ¿Cuántos de aquí son fan de los chocolates? A ver. Muy bien. Pues quiero decirte que en los 1900 llegó la Gran Depresión a Estados Unidos. Y la compañía de este hombre estaba sufriendo y tenía que correr a todos porque estaba en bancarrota. Pero este hombre se rehusó a eso y él trató de pensar más allá que todos los demás. No veía el momento y el sufrimiento actual, sino que él decía, nuestro llamado es a bendecir a esta gente, a bendecir a muchos más. Encontremos una solución. Y se dio cuenta que debido a la crisis, la comida estaba bien cara, el pollo, la carne era muy cara, la gente no alcanzaba para poder comprarlo. Y se les ocurrió y diseñaron la primer barra de chocolate con cacahuate y la vendieron y la promocionaron como un alimento
barato, con la proteína suficiente para una comida. Y así alimentó a mucha gente y mucha gente sobrevivió y la empresa sobrevivió. Inclusive, 2 años después, en la Guerra Mundial, mandó millones de barras de chocolate a los soldados y los mantuvo con eso. Si algo has aprendido en la práctica de hoy es que es nutritivo comer chocolate. Bueno, el punto aquí es que tienes que pensar distinto. Es decir, ¿deseas encontrar oportunidades para ver el cumplimiento del llamado de Dios en tu vida? Pues al enfrentar este nuevo año, piensa diferente. Levanta tu mirada a lo eterno y lo vas a encontrar. Y te aseguro que si caminas así, si Dios te permite llegar a finales de 2025, tu vida va a ser totalmente distinta. Lleno de Dios, caminando firmemente en lo que Él tiene para ti y para tu familia. Sigamos leyendo, por favor, versículos 7 al 13. Hechos 21, 7 al 13. Y nosotros completamos la navegación. Saliendo de Tiro, arribamos a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Wow! Este texto es tan profundo que espero que Dios me dé gracia para poder explicarlo. Primero, ellos continuaron su viaje. De Tiro continuaron, llegaron a Tolemaida, luego llegaron a una ciudad que se llama Cesarea, una ciudad muy cercana de Jerusalén. Un paso antes de llegar a Jerusalén llegaron a Cesarea y en esa ciudad había un personaje que seguramente ya has escuchado que se llamaba Felipe el evangelista. Has estado aquí los domingos, sabes que él era uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, un hombre de Dios. Ahora vivía en Cesarea, tenía unas hijas que profetizaban, una familia piadosa. Y ahí llega Pablo con sus compañeros justo un paso antes de llegar a Jerusalén. Él los recibe en su casa, obviamente se conocían, eran amistades. Entonces, pero estando ahí en Cesarea, llega un personaje misterioso, un profeta. ¿Cómo se llamaba? Agabo. Llega Agabo, llega con Pablo, le quita su cinto, se amarra las manos y los pies, así como el cochito cuando le dan vuelta y vuelta, cuando lo ponen a asar. Y dice: así van a atar al dueño de ese cinto y lo van a entregar a los gentiles, o sea, a los romanos. Mi punto de vista, yo le digo que es el profeta más dramático que he visto en toda la Biblia. O sea, le hizo todo un drama ahí para... Pablo ya sabía eso. Desde antes, desde hace muchos capítulos antes, Dios le ha estado diciendo a Pablo que iba a sufrir de esa manera. Se lo dijo directamente, se lo dijo a través de los de Tiro y ahora se lo dice a través de este profeta Agabo. Entonces, cuando ven eso, lo que me sorprende muchísimo es el versículo 12. Mira el versículo 12. Dice: al oír esto, lo que dijo el dramático Agabo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Viste eso? Una vez más, gracias a Dios que Pablo no les hizo caso, ¿verdad? Porque ese era el cumplimiento del llamado de Dios. Pero lo interesante ahí es que el que está escribiendo se incluye. Dice: y le rogamos nosotros. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió ese texto que estamos estudiando? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Lucas, uno de los más cercanos de Pablo, se sumó al clamor y aparte los de aquel lugar, o sea, los de Felipe y su familia. Entonces eran los de Tiro que venían con Pablo. Lucas, Felipe y su familia, todos le rogaron: por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén. Te van a atar como puerco y te van a meter ahí, te van a encarcelar. Ahora, esto recuerda lo que te digo. Dime en qué parte de la profecía, porque si era válida, se la dio el Espíritu Santo a Agabo. Dime en qué parte de la profecía dice:
Pablo, no vayas a Jerusalén. La profecía que le dio el Espíritu de Dios a Agabo. ¿Alguna vez lees que dice, así dice el Señor, Pablo, no vayas a Jerusalén? ¿Dice eso? No. Lo que está diciendo es, Pablo, vas a sufrir, te van a arrestar, te van a encarcelar. Eso es lo que dice, ¿verdad? Obviamente la aplicación humana es, no vayas. Pero eso no era lo que dijo el Espíritu Santo. Es decir, la advertencia del Espíritu Santo para Pablo no tenía la intención de pararlo, sino de prepararlo a lo que venía. Es decir, predicción no implica prohibición, como dice alguien. Lo que estamos hablando aquí es esto, es escoger la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir. Es muy distinto. No buscamos sufrir nada más por sufrir. Lo que buscamos en primer lugar es hacer lo que Dios quiere que hagamos, sea que requiera sacrificio o sufrimiento, no importa. Y es lo que queremos seguir avanzando. Pero Pablo responde un versículo 13, si tienes Biblia subraya el versículo 13, uno de los versículos que más impactan en toda la Biblia. Ve el corazón de Pablo, de un hombre que sabía lo que iba, pero que su entrega por Dios iba mucho más allá. Dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Si así inicias el 2025, lo vas a terminar en el cielo. Pero no me refiero a que vas a terminarlo en el tercer cielo, pues. Mira, te lo pongo en otra versión. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Imagínate la escena. Está ahí el dramático profeta Agabo, le quita el cinto, hace todo su show ahí, todo el mundo llorando, Pablo, no vayas. Y por ahí, señores, ya. ¿Por qué todo ese lloriqueo? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto a cumplir el llamado de Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, aun si tengo que entregar mi propia vida. Eso sí es una entrega total. Cuando dice estoy dispuesto, otras versiones lo dicen estoy preparado. Estoy listo para cumplir el llamado de Dios. ¿Estás listo para cumplir el llamado de Dios en tu vida este próximo año? Pase lo que pase, dice Pablo. Me duela o no me duela. Aún muera, estoy listo, preparado, dispuesto para no desistir, para no rajarme, para hacer lo que sé que Dios quiere que haga y aferrarme a Él. Señores, esa disposición es necesaria si deseas ver el cumplimiento de todo lo que Dios tiene para ti este próximo año y todos los demás. Apunta en tus notas. Segunda acción para prepararte para lo que viene, levanta tu corazón. Levanta tu corazón, es decir, que estés totalmente dispuesto a hacer lo que Dios desea hacer contigo este próximo año. No solo es necesario un enfoque correcto, levantar tu vista, sino tener una disposición correcta, levantar tu corazón. Y medita en ese Salvador que llevó a Pablo a estar dispuesto aún a dar su vida por él. Cristo mismo dio su vida por nosotros, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿estás dispuesto a lo que sea que Dios desee para ti este 2025? 2, 3, 4. Mira, esto de estar dispuesto me recuerda la historia, una vieja historia de los tiempos de Salomón, que había un joven apuesto llamado Maica. Y había dos muchachitas que se querían casar con él y se peleaban por él. Entonces, las mamás de ellas, las suegras, fueron a hablar con Salomón. Y le dijeron, mi rey, es que mi hija es la indicada para que se case con este apuesto joven llamado Maica. Y la otra mujer dijo, no, mi hija es la indicada para que se case con ese joven apuesto llamado Maica. El rey Salomón le pregunta a Maica, ¿cuál de las dos estarías tú dispuesto a casarte? Maica contestó, mi rey, yo estoy dispuesto a casarme con la que usted elija. Y entonces las señoras empezaron a pelear entre ellas, ¿no? Entonces dijo Salomón, basta, silencio, traigo una espada. Trajeron la espada y dijo, voy a cortar a Maica en dos y a cada una le voy a dar un pedazo y punto. La primer suegra dijo, sí, estoy de acuerdo, eso me parece bien, córtalo en dos. Pero la otra suegra dijo, no, mi rey, ¿cómo vas a cortarlo en dos? Está bien, pues si es así, pues que se case con la hija de la otra, ni modo. Y entonces dijo Salomón, hecho está, ya está decidido. Maica se va a casar con la hija de la primer señora.
Y la corte del rey le dijo, pero mi rey, ¿por qué? Esa mujer fue la que dijo que lo partieras en dos. Y Salomón sabiamente contestó, precisamente, eso demuestra quién es la verdadera suegra. Bueno, todo eso para preguntarte, ¿estarías dispuesto a todo lo que el Rey del cielo tenga para ti este 2025? ¿Estarías dispuesto a ir tras eso, venga lo que venga y pase lo que pase? ¿O te vas a dejar llevar por esa vida mediocre, miserable, que solamente busca la comodidad, el placer y el egoísmo? Claro que no, ¿verdad? Eso es algo que desperdiciarías cada día de 2025 si es así. Levanta tu vista y levanta tu corazón. Sigamos leyendo, por favor. Hechos 21, 14 al 16. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Mira lo que dice Lucas. Dice, no le pudimos persuadir, convencer, gracias a Dios. No pudieron hacer que Pablo se detuviera. Ponte en las sandalias de Pablo. El Espíritu de Dios lo está preparando. Los de Tiro le dijeron, Felipe, Lucas mismo y todos sus discípulos le dijeron, no vayas. Y él de todos modos dijo, sí voy a ir. Y Lucas dice, este amigo es un necio. Yo creo que eso pensó. No pudimos convencerlo, eso significa. Desistimos, pero luego el mismo Lucas dice la frase mágica que resume todo lo que hoy estoy diciendo. Y él dijo, entonces, hágase la voluntad del Señor. ¿Viste eso? Hágase la voluntad del Señor. Es decir, Lucas está diciendo esto, pues ya que este amigo es un necio y no quiere hacer lo que le decimos, pues que haga lo que Dios quiera. Pues esa era la idea desde el principio. La voluntad de Dios es que fuera a Jerusalén. Entonces, Pablo no nada más tenía el enfoque correcto, la disposición correcta, sino que tenía la determinación correcta para no dejarse convencer de que se desviara del llamado de Dios en su vida. Y aquí está la gran enseñanza para ti y para mí. Apunta en tus notas. Tercera acción para prepararte para lo que viene. Levanta tu determinación. Levanta tu determinación, es decir, una firmeza en la voluntad de Dios, perseverar en agradar a Dios, venga lo que venga y le pese a quien le pese. Miren, necesitas decidir hoy cómo vas a vivir el 2025. ¿Por qué? Porque muchos van a intentar convencerte, persuadirte de que dejes y te desvíes del llamado de Dios para tu vida y de la voluntad de Dios para tu vida en el 2025. Necesitas hoy estar decidido para cuando venga ese momento. Vas a saber qué tipo de cristiano eres por las cosas que se necesitan para detenerte y desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo el próximo año. Por eso tienes que estar determinado. Quiero terminar contándote una historia bien interesante, que es la famosa leyenda de Ulises y las sirenas. Quizás la has leído. Hay una leyenda de la mitología griega de Ulises y las sirenas que en ese tiempo las pintaban como seres alados. Pero decía la leyenda que en cierto lugar de esos mares había sirenas que cuando pasaban los marineros por ahí, el dulce canto de las sirenas los cautivaban a tal grado que los marineros se echaban al mar y morían ahogados. Decían que nadie había podido vencer esos cantos. Entonces Ulises, conociendo eso, venía de la victoria de la guerra de Troya y iba a pasar por esos lugares y él sabía. Entonces dio una indicación a su tripulación. Le dijo, todos ustedes se van a poner cera en los oídos para que no escuchen el canto de las sirenas. Pero yo no me voy a poner cera, me voy a atar al mástil del barco. Y cuando pasemos por ahí, no importa lo que les diga, no me desaten. Y vamos a pasar y vamos a vencer al canto de las sirenas. Efectivamente pasaron por ahí, vinieron las sirenas y Ulises estaba gritándoles que lo desataran, que quería ir tras ellas, pero no le hicieron caso y salió avante de ese lugar y venció el canto de las sirenas y una de ellas tuvo que morir a causa de eso. Esto nos habla muchísimo y quiero preguntarte, ¿serás embelesado por el dulce canto del mundo o te atarás firmemente a la voluntad de Dios para tu vida este 2025? Esa es la pregunta que importa hoy.
¿Serás embelesado por el dulce canto del mundo o te atarás firmemente al mástil de la voluntad de Dios para tu vida este 2025? ¿Sabes por qué? Porque tu barco está próximo a pasar por esos mares peligrosos y los cantos de la tentación llenarán tus oídos. Lo más importante que necesitas hacer para prepararte para este año que viene es determinarte firmemente a seguir la voluntad de Dios para tu vida por encima de todo. Si no lo decides hoy, no podrás hacerlo cuando el momento llegue, va a ser demasiado tarde, así como Ulises. Tenía que desde antes prepararse. Cuando salgas por esa puerta, empieces el próximo año, primero Dios. Muchos cantos van a venir a tus oídos para que te desvíes de Dios, para que desvíes de hacer lo que Él quiere hacer contigo, para que te desvíes de vivir honrándolo en cada decisión. Y si te dejas llevar por esos cantos, vas a terminar ahogado y muerto. Por eso hoy, qué bueno que viniste a tu iglesia, porque aquí te estamos preparando. Y lo que tienes que hacer es hoy decidir que determinadamente vas a seguir la voluntad de Dios, el llamado de Dios para tu vida personal, tomar decisiones para eso, tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos, tu escuela, tu iglesia, tu ministerio, servir a Dios, buscarle, venir a la iglesia y dedicar el 2025 a las manos de Dios. Es una bendición estar el último domingo del 2024. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy podemos voltear atrás y agradecerle a Dios por todas sus bendiciones y su fidelidad. Amén. Pero también voltear al frente y ver el próximo año y desde ahora dedicárselo a nuestro Señor y decirle: todos los días que me des del 2025 quiero vivir haciendo tu voluntad. Así como el mismo texto nos dice, hágase la voluntad de Dios en tu vida este próximo año y todos los que Él nos dé. ¿Cuántos dicen amén a eso? 3 acciones para prepararte para lo que viene. Levanta tu vista. Cambia tu manera de ver la vida con un enfoque eterno. Levanta tu corazón, esa disposición a hacerlo. Y número 3, levanta tu determinación. Firmemente decide seguir al Señor, venga lo que venga y pase lo que pase este próximo año. Déjame orar por ti. Si este mensaje fue de bendición y crees en este ministerio, puedes participar junto con nosotros dando tu ofrenda y diezmo en el link en la descripción o con los datos en pantalla. Gracias por tu generosidad y que Dios te bendiga.